12 de octubre de 2023. Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 82, sobre la voluntad. Artículo primero. Lo que la voluntad desea, ¿lo desea o no lo desea por necesidad? Bueno, aquí abajito les da también los pasajes, esos son pasajes paralelos, por si uno quisiera comparar lo que dice Santo Tomás en otras partes, el comentario de la sentencia, el de Veritate, etc. De Veritate, por ejemplo, es más amplio que la Suma Teológica. La Suma Teológica es un resumen, todo es más como cortito. Bien, ¿quién parte? Aquí, como siempre, es por parte de las objeciones, ¿no? Entonces, parece que no. O sea, lo que la voluntad desea, ¿lo desea o no lo desea por necesidad? Y parece que no. Si quieren leer una cada uno, parte Francisco. Artículo 1. Sí, partes de la objeción 1. Dice Agustín. Dice Agustín, en quinto de Civitate Dei, Ajá. si algo es necesario no es voluntario, pero todo lo que la voluntad desea es voluntario. Por lo tanto, nada de lo que desea lo desea necesariamente. Asenat. Más aún, según el filósofo, las potencias racionales serían tan a objetos opuestos, pero la voluntad es una potencia racional, porque como se dice en tercera gama, la voluntad está en la razón. Por lo tanto, la voluntad se relaciona a objetos opuestos. Por lo tanto, la voluntad no está determinada a nada necesariamente. Se me olvidó tu nombre. Gloria. Todavía más, por la voluntad somos dueños de nuestros actos, pero no somos dueños de lo que sucede necesariamente. Por lo tanto, el acto de la voluntad no puede ser necesario. En cambio está lo que dice Agustín en capítulo 13 de voluntad. De Trinitate, No sí. desea la felicidad unánimemente. Si esto no fuese necesario, sino contingente, fallaría al menos en unos pocos pasos. Por lo tanto, la voluntad quiere algo necesariamente. Y a ti te toca toda la solución. Solución. Hay que decir, necesidad tiene múltiples acepciones. 1. Necesario es lo que no puede necesitar. Esto se puede predicar de un sujeto por razón de su principio intrínseco. Bien material, como cuando decimos que todo contacto de contrario necesariamente debe corromperse. Bien formal, como cuando decimos que todo triángulo necesariamente tiene 3 ángulos iguales a 2 rectos. Es esta una necesidad esencial y absoluta. 2. Otra acepción. Está originada en el sujeto por razón de un principio extrínseco. Bien final, bien eficiente. Por razón del fin. Se da cuando sí algo determinado no puede conseguirse o difícilmente es alcanzable el fin. En este sentido, se dice que el alimento es necesario para la vida y el caballo para viajar. Esta es llamada necesidad del fin. También es llamada utilidad. 3. Por razón de la gente, la necesidad surge cuando un sujeto es obligado por él a algo sin serle posible obrar de otro modo. Es llamada necesidad de coacción. Esta necesidad de coacción es contraria absolutamente a la voluntad, pues llamamos violento a todo lo que va contra la inclinación natural de algo. No obstante, el movimiento de la voluntad es también una tendencia hacia algo. De este modo, así como se llama natural lo que es conforme con la tendencia de la naturaleza, así también una cosa es llamada voluntaria en cuanto que es conforme con la tendencia de la voluntad. Por lo tanto, así como es imposible que algo sea a la vez natural y violento, así también es imposible absolutamente que algo sea violento y voluntario al mismo tiempo. Por su parte, la necesidad del fin no es contraria a la voluntad cuando al fin no se puede llegar más que de una manera. Ejemplo,
quien decide voluntariamente atravesar el mar, es necesario que en su voluntad esté el propósito de embarcarse. De forma semejante, la necesidad natural no es contraria a la voluntad. Por el contrario, es necesario que, así como el entendimiento asiente por necesidad de los primeros principios, así también es necesario que la voluntad se adhiera al fin último, y que es la bienaventuranza. Pues el fin es, en el orden práctico, lo que los principios en el orden especulativo, como se dice en el segundo Physicorum, o sea, de la física, de Aristóteles, por supuesto. ya que es necesario que lo que le compete a una cosa de forma natural e inmutable sea el principio y fundamento de todo lo demás, porque la naturaleza es lo primero en cualquier ser y todo movimiento deriva de algo inmutable. Y ahora las respuestas a las objeciones. La primera hay que decir, aquella expresión de Agustín ha de ser entendida en el sentido de necesidad de coacción. La necesidad natural no quita la libertad de la voluntad, como él mismo dice en dicho libro. A la segunda hay que decir, la voluntad, en cuanto que naturalmente quiere una cosa, expresa mayor relación al entendimiento de los primeros principios que a la razón, orientada al conocimiento de los secundarios. Por eso es una potencia más intelectual que racional. A la tercera hay que decir, somos dueños de nuestros propios actos en cuanto que podemos elegir esto o aquello. No se elige el fin, sino lo que lleva al fin. Como se dice en el tercero de la ética, por lo tanto, el deseo del último fin no es algo de lo que deseamos dueños. Bien. Y a ti te toca resumir, entonces. ¿Cómo es tu nombre? Mayerling. Pero que algo que sacaste en limpio. Claro, la pregunta es un poco difícil porque la palabra misma necesidad puede entenderse en diferentes sentidos, como él explica, ¿no? Que era algo necesariamente, pero ¿en qué sentido? Porque ¿qué sentidos puede tener distintos? Él menciona un sentido de la utilidad, que hay cosas que son vitales, por ejemplo, menciona, si no me equivoco, el deseo de comer y el otro que el deseo de que el caballo se traiga. Claro, ese es un tipo de necesidad, ¿cómo lo podríamos llamar? La primera vital. Sí, pero del punto de vista de la... Porque algo necesario en el fondo puede tomarse como absolutamente necesario o como... Porque algo necesario en el sentido estricto es lo que no puede no ser. Eso es necesario en sentido estricto, ¿no? Claro, que se contrapone al contingente. Claro. En ese sentido, por ejemplo, es necesario que exista Dios. Dios es el ser necesario, ¿no? Es necesario que Dios ame, porque Él esencialmente, necesariamente es amor. Es necesario que Dios entienda. Digamos, todas las acciones del ser necesario son necesarias, absolutamente necesarias, ¿no? Pero cuando se trata del ente contingente, por ejemplo, del ser humano, puede que algunas cosas sean necesarias para él en sentido absoluto y otras sean necesarias, pero en un sentido hipotético o funcional. Por ejemplo, claro, si yo, en caso que yo decida cruzar el mar, es necesario que me embarque, pero no es necesario que yo decida que cruce el mar. Entonces es una necesidad condicional. Si yo quiero aprobar la carrera, tengo que estudiar, pero no es obligatorio. No es necesario aprobar la carrera, absolutamente hablando. Es si yo quiero hacerlo, es una necesidad entre comillas. Entonces, claro, mejor llamada utilidad. Se llama mejor utilidad. O sea, es un fin que se busca para otro fin, que no es un fin en sí mismo. Ahora, cuando se dice en cambio que
el ser humano quiere la felicidad. ¿Qué tipo de necesidad tenemos ahí? Necesaria. Claro, eso es absolutamente necesario. A pesar de que el ser humano, él mismo es contingente, pero de tal manera está relacionado con el ser necesario, con el bien absoluto, que necesariamente el ser humano quiere el ser necesario, o sea, el bien absoluto, el bien en sí. Desea el bien. Y desea el bien perfecto, absoluto, no simplemente cualquier bien, ¿no? Nosotros deseamos la felicidad, o sea, tener el bien en un sentido perfecto y absoluto. A pesar de que nosotros no somos absolutos, pero nuestro fin es absoluto. Y por lo tanto, es de absoluta necesidad que queramos el bien absoluto. No podemos como opcionalmente decir, no, yo no lo quiero, ¿no? Porque es algo como estructural en nosotros. Claro, podemos querer fines intermedios según la situación, porque puede que no para todos sea necesario elegir las mismas cosas para llegar al último bien, ¿no? Porque somos diferentes y entonces tenemos como diferentes gustos, diferentes talentos, diferentes vocaciones, ¿no? Entonces, no para todos es necesario ser quizás, no sé, mártires o soldados o filósofos. O sea, hay como diferentes vías en el fondo, ¿no? Que están acordes a cómo cada uno es, ¿no? Entonces, claro, esas son todas necesidades relativas, ¿no? Pero sí es de necesidad absoluta que queramos el último fin, que es el bien. Porque aunque queramos algo malo, eso malo lo estamos poniendo en el lugar de que creyendo que es bueno para la persona, eso. Claro, siempre estamos queriendo el bien, aun cuando nos estamos equivocando en cuanto a qué cosa es bien particularmente, ¿no? Ahora, claro, la equivocación puede ser más o menos voluntaria. Claro, ese es un problema complicado, porque siempre hay un grado de equivocación cuando uno elige el mal, pero hay que entrar a ver ahí en ese caso, o sea, en cada caso, cuál es el grado de responsabilidad que tenemos en la equivocación. Porque nosotros, claro, podemos equivocarnos, pero también tenemos el deber de corregirnos. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto podíamos corregirnos? Pero de cualquier manera, cuando hacemos algo, claro, lo hacemos bajo la razón del bien. Siempre queremos el bien en último término. Claro, puede no ser inmediatamente evidente que una cosa lleva al bien o no. Y por eso, claro, ahí entra en cierto modo, claro, un poco el elemento de la autoridad, que para eso existe una como autoridad que nos dice, por ejemplo, qué es el bien. O sea, no qué es el bien, sino qué es bueno en una circunstancia particular, ¿no? Porque a veces, claro, no es evidente que esa cosa, porque muchas veces hay que pasar por esa cosa para saber que esa no es, realmente no es buena. Parece buena, claro, pero realmente no lleva, y a veces no es fácil verlo con un razonamiento en forma directa, ¿no? Entonces se necesita, claro, ahí entra como un poco la creencia en la autoridad del que nos enseña eso. Oh, pero ¿en qué sentido, en cambio,
Claro, en la voluntad es directamente contraria a la coacción, o sea, a la necesidad en sentido de coacción, ¿no? Porque necesidad puede tomarse en sentido de coacción. Por ejemplo, ¿Puedes repetir? claro, la necesidad podría tomarse en un sentido no de utilidad, sino de coacción. O sea, que alguien me quiera obligar a algo. Claro, en ese sentido, dice Agustín y confirma Tomás que el concepto de voluntad es absolutamente incompatible con el de coacción. La voluntad no puede ser coaccionada. Ah, No, y acá eso, en relación con a lo necesario, ¿qué interpretación si algo es necesario no es voluntario? Ahí es necesario, tan en esto como del absolutamente necesario, o claro, o sea, si algo es necesario, no es voluntario, ahí lo dice en la respuesta a la 1, que aquella expresión de Agustín ha de ser entendida en el sentido de necesidad de coacción. O sea, que la coacción es contraria al concepto de voluntad, que el hecho de que tengamos voluntad implica que la voluntad, o sea, lo que es voluntario no puede ser nunca coaccionado. y ahí la necesidad no es ni coacción ni voluntario, es necesidad. Porque O sea, porque en el fondo la coacción, lo que quiere decir es que la coacción no se aplica directamente a la voluntad. O sea, yo puedo, cuando se dice que tú haces algo bajo una coacción, lo que se quiere decir es que indirectamente yo trato de influir sobre tu voluntad. Por ejemplo, yo te apunto una pistola y te digo, dame la billetera, y entonces en ese caso tú me das la billetera. ¿Quieres dármela o no quieres dármela? En un sentido sí y en otro no. No. O sea, en términos generales no quisieras darme, pero realmente bajo la amenaza tú quieres dármela, o sea, decides dármela, porque si no quisieras, o sea, yo no puedo influir en forma directa sobre tu voluntad. Si tú no me la quieres dar, no me la das. Claro, yo podría coaccionar físicamente el cuerpo, entonces, claro, podría quitártela a la fuerza, pero eso no es coaccionar la voluntad, eso es coaccionar el cuerpo. Claro, yo puedo coaccionar el cuerpo, pero no la voluntad. La voluntad es como algo interno que no puedo yo realmente coaccionar. Claro, puedo tener mecanismos para manipular la voluntad, pero no puedo como directamente coaccionarla. Siempre tengo que, o sea, la voluntad es una fuerza que tiene su propio, o sea, un poder que es nuestro. Digamos, no es que se pueda influir directamente de afuera. Claro, lo que se puede hacer es manipularlo. Entonces, claro, engañar, como hacer creer, hacer convencer, en el fondo eso es como el arte de la retórica o el arte de la manipulación, ¿no? Pero no se puede influir de una forma directa en la voluntad. ¿Cómo se puede hacerlo para el cuerpo, digamos? En la respuesta 3, cuando dice, habla del respecto de los fines y los medios, podría ocurrir que ahí en ese ejemplo la persona no necesariamente quiere dar la billetera, lo que necesita es quiere salvar su vida, entonces busca un medio, la billetera se vuelve un medio para Ah, salvar su vida. exacto, claro. Claro, tú me quieres entregar la billetera, con razón, porque estimas que tu vida vale más que la billetera. Entonces, claro, eso es. Claro, entonces, a raíz de eso hay que sacar otra consecuencia, que si el que te apunta un arma te está pidiendo algo que en cambio vale más que tu vida,
ahí tú no deberías ceder. Porque puede haber cosas, claro, en el caso de la billetera vale más la vida que la billetera. Al menos generalmente. Claro, porque digo generalmente porque puede haber casos en que lo que te están quitando es necesario para tu vida. Entonces, claro, si te están quedando el último pan que te queda y después te vas a morir, entonces muerto por muerto, mejor pelear. O cuando alguien da la vida por otra persona. Claro, pero si concretamente te están pidiendo algo, claro, en ese caso hay una paridad, claro, o la billetera o la vida puede tener una paridad, porque la billetera puede significar la vida misma, pero también puede haber algo que es superior a la vida misma, como por ejemplo, La fe. O un sí, hijo, por ejemplo, una madre da la vida por su hijo, por ejemplo. claro, puede ser como la vida de otra persona, o puede ser algo un imperativo ético que es absolutamente necesario seguir. Entonces, o sea, claro, por ejemplo, si te dicen que tú tienes que asesinar a otro, Cuando está en la guerra, si te apuntan un arma y te dicen tienes que asesinar a otro, las cosas que tú pasan. no puedes asesinar a otro, ni aunque te maten a ti, está prohibido asesinar a otro. Entonces, digamos, tú tienes un imperativo ético que te impide. Entonces, no vale la excusa, no, porque yo lo hice porque me obligaron. Nadie te puede obligar. Nadie puede obligar la voluntad. Claro que pueden agarrarme la mano y hacer que apriete el gatillo. Claro, pueden coaccionar el cuerpo, pero el alma no, la voluntad no. Entonces no vale la excusa de decir, no, yo lo hice porque estaba obligado, porque tu obligación siempre es hacer el bien. La obligación del imperativo ético es absoluta. Entonces, ¿la coacción es algo meramente humano? ¿Cómo? ¿En qué sentido meramente humano? El sentido carnal, porque igual, de otra forma, puede entenderse al revés, quizás una mala interpretación de que Dios podría ser como el gran coaccionador. Claro, no es una acción que se pueda aplicar a Dios. Coaccionar. O sea, dependiendo, porque coaccionar significa, claro, hacer que alguien a la fuerza, no sé si podría tener sentido aplicarle eso a Dios. Yo creo que Porque no. libre Porque, albedrío, pues nosotros podemos elegir no hacer las cosas. o sea, lo que es seguro es que Dios no coacciona la voluntad. Ahora, como Dios, lo que pasa es que en el caso de Dios, claro, Él hace en el mismo mundo donde estamos. Entonces, claro, en ese sentido nos coacciona en el sentido de que como a través de la realidad misma nosotros tenemos que hacer lo que está establecido por las leyes físicas. Pero claro, no se aplica generalmente a eso el concepto de coacción. No, eso sería, estoy coaccionado por la fuerza de gravedad. Claro, no, generalmente no se dice en ese sentido, ¿no? Ahora, claro, podría decirse que Dios te manda una cosa específica como para corregirte a ti, lo que generalmente se llama el castigo, como castigo, para corregirte. Si quieres, podría llamar eso coacción en el sentido de que es una pero yo creo que yo creo que se llama más propiamente castigo o corrección. ¿Ah? Un ejemplo como Puedes sacar un ejemplo de la Biblia, por ejemplo, cuando Cuando le mandan cuando los judíos iban cruzando el desierto y se aburrieron de comer maná y fueron a reclamar a Moisés que no querían comer más maná y que querían carne. Entonces Dios los castiga y les manda un montón de serpientes. Claro, unas serpientes que los muerden. Claro, eso es como un castigo en el fondo, ¿no?
Pero no, creo que eso no sería exacto llamarlo coacción. Sí, Porque yo creo que la coacción más precisamente se da cuando un humano quiere conseguir un cierto resultado que no logra conseguir con medios pacíficos y entonces quiere, claro, hacerlo a la fuerza. ¿Qué Entonces, pasa, qué pasa cuando Abraham tiene que ir a sacrificar a su hijo? Abraham, perdón, que tiene que ir a sacrificar a su hijo. a Isaac, claro, Isaac. sí. Ahí podría pasar algo así, ¿o no? No, no, ¿No porque ahí, necesariamente? no, esa es como una prueba. Claro, Dios prueba a Abraham, le dice que sacrifique a su hijo y después a último momento lo detiene, ¿no? ¿Conocen la historia? Han leído esa historia? ¿Han leído el libro de Kierkegaard que comenta esa historia? Ah, es muy bueno. Se llama Temor y Temblor. Es como un librito chico, pero es muy bueno. Es como que va comentando como ese episodio, porque digamos, el texto bíblico es muy escueto. Es como una paginita. Y uno lo puede leer así y no tomarle el peso, ¿no? Pero él lo va le va poniendo como la cámara lenta. Abraham iba caminando y como que le va a poner todo lo que tenía que probar en el camino, que duró 3 días y eso es. Y entonces lo va como analizando como lentamente, muy, muy impactante. Pero claro, eso es más bien una prueba, claro, el probar la voluntad, ¿no? Claro, en el fondo cuando se trata, digamos, esto de la opción ética tiene que ver evidentemente con el último fin, ¿no? Porque la opción ética finalmente es lo que lleva al fin, es hacer el bien, como digamos, el querer el bien absoluto se relaciona con obedecer también ciertas normas del bien que son absolutas. Y la tenemos que obedecer absolutamente porque queremos el bien absoluto. Pero ahora, evidentemente, querer el bien absoluto es necesario, pero conseguirlo no. Entonces, en ese sentido también, desde ese punto de vista, también es una necesidad condicional, porque aquí hay, claro, hay que introducir una diferencia entre querer y querer, porque en ambos casos se ocupa querer, pero no en el mismo sentido. Porque una cosa es que yo quiera por naturaleza el bien absoluto, o sea, lo desee, pero otra cosa es que llegue a amarlo de forma tal que es proporcionada a cómo se merece, o sea, de un modo absoluto, que yo ame absolutamente el bien absoluto como se debe, es un deber, pero no una necesidad absoluta. Yo puedo no hacerlo, puedo no amarlo proporcionadamente, y en eso consiste el pecado, claro, en no amar absolutamente el bien absoluto. De manera que, claro, yo podría ser tentado de priorizar como el bien que es relativo frente al bien absoluto. No, para un ser humano es muy difícil eso. El ser humano es muy difícil. Es muy difícil Amar el bien. amar proporcionadamente el bien absoluto. Como enseña Agustín, no solo que es difícil, sino que humanamente es imposible. No, por eso él insiste que se necesita la gracia, que se necesita como la ayuda de Dios, que Dios mismo intervenga como para darme la posibilidad de amar proporcionadamente, o sea, absolutamente al bien absoluto y subordinar todo el resto. Porque si no, claro, nosotros naturalmente no lo podemos hacer. Entonces, claro, a pesar de que deseamos el fin último, que es el bien absoluto, no lo queremos proporcionadamente y entonces estamos siempre expuestos como a perderlo, a perder el fin último. Es como en esos dos momentos en que cuando Cristo le dice al joven que venda toda su riqueza
o cuando dice dejar que los muertos entierren a sus muertos. Estos son momentos demasiado críticos, como que Claro, donde se plantea una opción como crítica, como cuando dice esa frase como aparentemente violenta, como quien no odia a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Quien no odia a su padre y a su madre. Claro, no hay que tomarlo demasiado al pie de la letra. No se trata de odiar, pero se trata de posponer. O sea, quien no pospone lo que es relativo, aunque sea muy importante, no puede ser mi discípulo porque no está valorando ese bien que es bien absoluto, ¿no? O la apostasía, claro, el ejemplo que tú hacías de la fe, el renunciar a la fe, lo que hacen los mártires, cuando confiesan la fe a costa de la vida, están haciendo eso, ¿no? Porque están reconociendo al absoluto como absoluto. Renunciar a la fe significaría relativizar a Dios, decir, bueno, no, pero claro, elijo más bien mi vida más que Dios, ¿no? Y eso es posponer, claro, lo que es absoluto a lo que es relativo. Claro, el drama es que el hombre puede no amar proporcionalmente al bien absoluto, pero sigue deseándolo, de forma tal que si no lo tiene está insatisfecho. Entonces, en el fondo, en eso consiste como perderse, como perder el acceso al bien absoluto, pero sin perder el deseo de eso, entonces uno lo echa de menos. O sea, mantiene el deseo de eso, pero no lo consigue. Entonces, claro, esa es como la tragedia del ser humano, ¿no? Que, claro, es una necesidad condicional. Si yo quiero conseguir el bien absoluto, tengo que quererlo de un modo proporcional. Pero esta hipótesis es una hipótesis que es necesaria para la propia felicidad. Entonces, claro, bajo un aspecto es necesario y bajo otro aspecto es opcional. No sé si se entiende. no, en términos de que vivimos en el mundo, mundano de pecado y la ignorancia, claro, las personas están constantemente eligiendo algo que lo toman como el bien absoluto y tratan de llenar su vida con eso. O sea, Claro, tratamos de llenar la vida sumando bienes finitos, pero ninguna suma de bienes finitos va a llegar a lo infinito. Ese es el drama, claro. Nosotros pensamos con que basta sumar, ¿no? O bien, claro, pero la trampa más sutil quizás no es tanto esa, sino que absolutizar algo que efectivamente tiene mucho valor, como el padre, la madre, los hijos. O sea, eso que generalmente nos causa más engaño a la mayoría de las personas. El que ponemos como absoluto algo que efectivamente es muy bueno. Y entonces se presta para ser confundido con algo absoluto. Porque, claro, sumar muchos chocolates o muchas cosas materiales, mucho dinero, es más fácil ver que eso no te va a dar la felicidad. Pero claro, cuando se trata en cambio de tu hijo, de tu padre, de tu esposa, etcétera, puede parecer que eso efectivamente tiene tanto valor como para, claro, renunciar a cumplir la ley de la justicia. que podría ser que, que igualmente se pueda amar a los seres queridos, pero el tema es cómo se apunta en la jerarquía. Porque, por ejemplo, puedo decir, amo a Dios y le agradezco por darme a estas personas que son mis seres queridos, pero ese amor está apuntando en jerarquía hacia el bien absoluto. Claro, en cambio nosotros generalmente lo usamos como excusa para decir, yo lo hice por la familia. Claro. Yo robé, sí, pero en el fondo robé por la familia. Pero, entonces, claro, en ese sentido, claro, yo le hice aparentemente un beneficio a la familia, pero en realidad no era así, ¿no? Porque ese beneficio material
no es comparable a la pérdida de la, digamos. Claro, y en una escena puede parecer bien, pero si uno lo universaliza, puede tener variantes como los narcotraficantes que le dan cosas a los pobladores y felices y mantienen una red de narcotráfico en la población. Entonces, Claro, aparentemente se está haciendo un bien y no es inmediatamente, claro, como no tiene una evidencia inmediata que eso perjudica después a todos, entonces uno se justifica de esa manera. Claro. ¿Tendrá alguna como lectura que recomiende sobre la tragedia del ser humano? ¿Qué es lo que esto en general? Sí, yo recomiendo mucho leer a Lewis, el autor de Narnia, C.S. Lewis. Tiene varios como libritos interesantes sobre eso, que son bien, bastante abordables, o sea, no son difíciles. ¿Alguna necesidad? Uno bueno es Los Cuatro Amores. Los Cuatro Amores, ahí habla de la amistad, del afecto, del eros y después de la caridad. Y va analizando bastante bien y da ejemplos. Otro muy bueno es El peso de la gloria. El peso de la gloria es como un discurso, es cortito, pero muy bueno. Y también La abolición del hombre es bueno. The Abolition of Man. En castellano, al menos, yo he visto que hay un sitio donde se descargan todo esto gratis. ¿también es de él? ¿Eh? ¿También es de La él? abolición del hombre también es de él, sí. Es en general sobre el tema de la ley moral y, claro, su relación con varias cosas bien interesante. Parte analizando un libro de inglés, o sea, para el colegio, como para un libro para aprender lenguaje. Y muestra como los errores filosóficos que están incluidos como en el análisis literario como de los autores, ¿no? Como muestra como ciertas distorsiones como de la filosofía se han como popularizado hasta el punto que pasan después como a los libros de lenguaje y uno lo estudia pensando que es lenguaje, pero en realidad está aprendiendo filosofía, pero mala filosofía. Eso, claro, eso pasa mucho. Claro, él escribía eso en los años 60, pero eso pasa cada vez más, creo yo. Porque se empiezan a dar cosas por supuestas y, claro, pasan como dogmas filosóficos que te los transmiten como si fueran axiomas, ¿no? Y van en contra de los verdaderos axiomas, claro, de los primeros principios de la razón. Y ahora, quizá alcanzamos a leer uno más, o no, o todavía queda en esto algo que explicar, ¿o no? Igual el segundo completo, leamos rápidamente el artículo 2. Lo que la voluntad quiere, sea lo que sea, lo quiere o no lo quiere por necesidad, es parecido al anterior, así que va a completar el anterior. Francisco se fue, así que te toca Objeciones por partir. las que parece que la voluntad lo que quiere, sea lo quiere por necesidad. 1. Dice Dionisio en el capítulo 4 De divinis nominibus. Estos son como los ejercicios de latín que hay que completar la desinencia, así que sirve para practicar latín. De los nombres divinos. El mal exagera la voluntad. Por lo tanto, la voluntad necesariamente tiende al bien que se le propone. ¿Sigo? No, Gloria. Más aún, el objeto de la voluntad se relaciona con ella como motor con lo móvil, pero el movimiento de lo móvil necesariamente sigue el impulso del motor. Por lo tanto, parece que el objeto de la voluntad la mueve necesariamente.
Todavía más, así como el apetito sensitivo es lo aprendido por los sentidos, así también lo aprendido por el entendimiento es sujeto del apetito intelectivo, llamado voluntad. Pero lo aprendido por los sentidos necesariamente impulsa al apetito sensitivo. Pues Agustín en Genesim ad litteram. dice que los animales son llevados por lo que ven. Por lo tanto, parece que lo aprendido intelectualmente mueve necesariamente a la voluntad. En cambio, está lo que dice Agustín, la voluntad se pica y se vive rectamente. Así, puede optar entre cosas opuestas. Por lo tanto, no todo lo que quiere, no todo lo que quiere, lo quiere necesariamente. Conclusión, hay que decir, la voluntad no quiere necesariamente todo lo que quiere. Para demostrarlo, hay que tener presente que, así como el entendimiento asiente de manera natural y necesaria a los primeros principios, así también la voluntad asiente al último fin, como ya dijimos. Pero hay realidades inteligibles que no están conectadas necesariamente con los primeros principios, como lo pueden ser las proposiciones contingentes, de cuya negación no se deriva la negación de los primeros principios. A tales proposiciones el entendimiento no asienta necesariamente. Por su parte, hay otras conectadas necesariamente con los primeros principios. Son las conclusiones demostrables, de cuya negación se deriva la negación de los primeros principios. A estas, el entendimiento asienta necesariamente cuando definitivamente se reconoce su inclusión en los principios, pero no asiente a ellas necesariamente antes de conocer por demostración dicha conclusión. Lo mismo ocurre por parte de la voluntad, pues hay bienes particulares no relacionados necesariamente con la felicidad, puesto que sin ellos uno puede ser feliz. A dichos bienes, la voluntad no se adhiere necesariamente. En cambio, hay otros bienes relacionados necesariamente con la felicidad, por los que el hombre se une a Dios, el único en el que se encuentra la verdadera felicidad. Sin embargo, hasta que sea demostrada la necesidad de dicha conexión por la certeza de la visión divina, la voluntad no se adhiere necesariamente a Dios y a lo que es de Dios. En cambio, la voluntad del que contempla a Dios esencialmente, por necesidad se une a Dios del mismo modo que ahora deseamos necesariamente la felicidad. Por lo tanto, resulta evidente que la voluntad no quiere necesariamente todo lo que quiere. Respecto a la suscripción. A la primera hay que decir, la voluntad no puede librarse algo a no ser bajo la razón de Dios. Pero porque el bien es múltiple, por eso mismo no está determinada necesariamente a una sujeción. Francisco. 2. A la segunda hay que decir, el motor causa necesariamente el movimiento del móvil cuando su potencia supera a la del móvil, de tal modo que todas sus posibilidades le estén subordinadas. Pero la posibilidad de la voluntad, por serlo de un bien universal y completo, no puede estar subordinada toda ella a ningún bien particular. De la misma manera, ningún bien particular la mueve necesariamente. Asenasta. A la tercera hay que decir, la fuerza sensitiva no tiene el poder de comparar aspectos diversos, como hace la razón, sino que simplemente aprende algo determinado. Así mueve determinando el apetito sensitivo con respecto a algo en concreto. Pero la razón compara muchos aspectos. De este modo, el apetito intelectivo, esto es, la voluntad, puede ser movido por diversos aspectos y no necesariamente por uno solo. Bien. ¿Quién quiere resumir muy rápidamente porque ya falta poquito? ¿Por qué en definitiva, cuál podría ser como el argumento, resumiendo el argumento principal por el que parece que la voluntad lo que quiere, lo quiere por necesidad?
Porque en el fondo lo que quiere la voluntad, en términos generales, es Bien. el bien. O sea, la voluntad necesariamente quiere el bien. Entonces pareciera que también quiere todo lo que quiere por necesidad, porque todos son bienes y todos los queremos, y entonces parece que queremos todas las cosas igualmente por necesidad, ¿no? Pero en realidad no es tan así. ¿Por qué? Ahí tienes como contingentes. Entonces, lo que decíamos anteriormente, como que hay medios o hay bienes que pueden ser no necesariamente un medio para conseguir el bien supremo. Entonces, como que pueden ser como diferentes, por ejemplo. Claro, pueden ser indiferentes en sí, pero pueden hacer la diferencia en cuanto a mí. Pero en todo esto siempre están mediando algo. ¿Qué es lo que están mediando que hace que la voluntad no quiere de un modo como... Claro, están mediando el juicio de la razón. Claro, porque la razón asiente necesariamente a los primeros principios. Y así también la voluntad asiente necesariamente al fin último, o sea, como a la felicidad, al deseo de la felicidad. Pero todo lo que es intermedio tiene que pasar por el juicio de la razón. O sea, tenemos que pensar para poder valorar las cosas y quererlas. Y en este proceso del juicio, pues entonces pueden entrar diferencias y puedo entonces querer algo de un modo, claro, equivocado, porque la valoración que hago no corresponde a la realidad. Y creo que habría que hacer otra subdivisión que aquí no hace específicamente, que es lo que decíamos antes, que puede haber cosas que yo puedo valorar como en forma más directa con la razón, y otras que son más difíciles que tengo que valorar en cierto modo creyéndole a una autoridad, porque hay cosas que no están sujetas a un examen como tan directo. Por ejemplo, yo podría, claro, podría hacer un experimento y ver que el cianuro, 3 gramos de cianuro me matan. Y entonces, claro, con los medios actuales yo puedo examinar eso racionalmente y llegar a una conclusión con cierta rapidez, que es mejor no tomarse el cianuro. Pero cuando alguien me dice, no sé, no tienes que engañar a tu esposa, hacer el análisis de esto, ¿por qué exactamente eso te hace infeliz? No es de inmediata evidencia, o sea, tienes que vivirlo, o sea, tienes que ver dónde necesita toda una experiencia de vida que solo la puede recoger una larga tradición. Y eso es lo que llamamos la moral tradicional, ¿no? O sea, te enseña cosas que no es que tú la puedas ver, como poner en un laboratorio y ver al tiro eso hace bien, eso hace mal, porque eso... O cuando te dicen, no, por ejemplo, a veces hay que castigar a los hijos. ¿Cómo? Ahí hay que entrar a ver cómo, pero que de alguna forma hay que castigarlos, porque hay que corregirlos. No es de inmediata evidencia. O sea, en el momento puede parecer mucho más cómodo mirar para el otro lado, no hacer minimizarlo, porque en el fondo es una lata estar corrigiendo a los hijos. O sea, digamos, para la mayoría de al menos para la mayoría de las personas es una lata, porque claro, hay personas que son crueles y que les gusta, pero son una minoría. Yo creo que como que en general la gente, claro, se ve ahora, porque antes la gente lo hacía por tradición, pero ahora que la tradición como que se diluyó y se perdió, se ve con facilidad que no es lo que espontáneamente les surge a los padres corregir a los hijos, para nada, porque es una lata. Hay que entrar como en muchas incomodidades que te hacen perder tiempo y te hacen... Entonces uno dice, ¿sabes qué? No es tan importante, ¿no? Y claro, después lo ves 15 años después, no es de inmediata evidencia. Entonces, claro, en ese sentido, claro, está el juicio de la razón en el sentido como racionalista, moderno, científico, de que una cosa, tú puedes ver que te hace bien o mal a la salud, pero hay cosas morales que, claro, que son psicológicas y cómo funciona a largo plazo la psicología,
no te lo dicen las escuelas psicológicas, te lo dicen en general las tradiciones milenarias, porque han visto en un tiempo largo qué finalmente qué sale de eso, ¿no? Cómo evoluciona una familia, cómo evoluciona una sociedad que deja de lado ciertos principios. Te lo dicen los siglos finalmente, ¿no? ¿A dónde va eso? Entonces tienes que, claro, el juicio de la razón ahí, diría Agustín, también pasa por creerle a una tradición. Entonces, claro, ahí tienes que entrar a ver qué tradición es mejor que otra, pero en el fondo, claro, siempre hay también un juicio de la razón que te dice, bueno, le creo a una cierta tradición más que a otra, le creo a una cierta, porque también hay opciones, uno podría, o al menos actualmente uno tiene una mezcolanza de tradiciones que sea. Uno podría elegir, dice, no, quiero ser, claro, seguir la tradición islámica, etcétera, o sea, seguir, porque en la sociedad actualmente hay diferentes opciones. Pero diría Agustín, pero tú siempre tienes un juicio de la razón que te da indicios sobre cuál tradición es más creíble. Entonces, hay un juicio de la razón, pero que se aplica también al creerle a una tradición, o sea, un cierto tipo de fe. En el fondo, tú das fe a como a esa escuela o a esa religión o lo que sea, y porque sabes que individualmente no podrías como analizarlo todo para llegar a tu conclusión, ¿no? Entonces, eso no lo explicita acá, pero yo creo que es importante. Yo creo que Agustín aquí lo habría subrayado. Voy a cortar acá la reunión porque si no después se demora mucho en compartir, o sea, en convertir. Chao.